Siempre nos han dicho que en la vida tenemos que tener un propósito y que este propósito tiene mucho que ver con esa vocación y ese llamado. Ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Quiero presentarles al equipo que nos van a acompañar en este maravilloso programa con este tema muy importante que espero que hable a tu corazón y que puedas encontrar ese llamado y ese propósito, descubrirlo, si es que todavía a estas alturas no lo has encontrado. Nos acompaña Doris Salazar, coach, que va a estar llevándonos este tema precioso. Ana Julia Gil, Brenda de Gracia y Anabela Green, que van a compartir con sus testimonios y su vida esta riqueza de este tema. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi vocación en la vida? Por eso quiero comenzar preguntándote, Doris, primero, ¿qué es esa vocación? ¿Y cómo puedo encontrar esta vocación en mi vida? ¿Cómo la descubro? ¿Cómo sé que eso que tanto me gusta hacer es mi vocación? ¿O eso que estoy haciendo que tal vez no me gusta es o no es mi vocación, pero tengo que hacerlo? Bueno, en primer lugar, todos tenemos un propósito en la vida. ¿Cómo sé cuál es mi propósito? A ti que estás en casa también, piensa cuando tú estabas pequeño. Pensemos todos cuando tú estabas chiquito, cuando tú estabas pequeño. ¿Qué te fascinaba hacer? ¿Qué era aquello en lo cual tú perdías la noción del tiempo? Que usualmente te llamaban a comer y tú seguías haciendo eso. ¿Por qué eso es tan importante? Porque de pequeños estamos conectados con nuestra esencia. Luego nos van diciendo los padres, los maestros y los adultos que tal cosa es perder el tiempo, que te tenés que dedicar a esta otra. Y vas adoptando los sueños de los demás. ¿Por qué es tan importante descubrir tu vocación? Porque tú te puedes desgastar en la vida haciendo cosas. O puedes vivir una vida apasionada haciendo cosas. Esa es la importancia de descubrir la vocación. Todos tenemos un propósito. A través de la vida, el cómo lo vivimos se va cambiando en función de nuestras circunstancias. Pero el propósito es lo que nos da trascendencia. No somos cubos vacíos que hay que llenar. Somos fuegos que hay que encender. Y eso se enciende desde nuestro interior cuando nos conectamos con nuestro propósito. Y qué interesante, Doris, lo que estás diciendo, porque si yo conozco personas que estudiaron una carrera para complacer a sus padres, pero terminan siendo otra. De hecho, a veces uno encuentra médicos, abogados, dentistas buscando trabajo de ventas. Y uno dice, ¿qué hace un abogado buscando un trabajo de ventas? No, es que yo estudié eso por mi padre, pero eso no me gusta. Me gusta vender. O sea, y la verdad es que sí se da muchísimo, que estamos viviendo el sueño de otros y no el nuestro propio. ¿Cuál es el problema? Cuando a ti que me escuchas, Rae, si te preguntan quién eres tú, ¿cómo te presentas? Ahora con lo que Lore decía, por ejemplo, una persona dice, yo soy el ingeniero, trabajo en tal lugar y soy el gerente de tal lado. ¿Y ese no eres tú? ¿Quién eres tú? Para empezar a encontrar nuestra vocación y nuestro propósito, tenemos que empezar a conectar con nosotros mismos. O sea, no nos define nuestra carrera es una circunstancia. No nos define nuestro trabajo, es otra circunstancia. No nos define si tienes cuántos hijos, si eres, qué sé yo. Entonces, hoy yo te invito a que te quedes con nosotros, porque vamos a dar tips puntuales para que ese sueño que está dentro de ti, tal vez asfixiándose por salir, pueda salir y te pueda traer a ti una vida plena y llena de abundancia. Sí, qué bonito, Doris. Yo quisiera preguntarles a Ana Julia, Brenda, Anabela, de pequeños, ¿qué es lo que te apasionaba hacer? Y si eso que te apasionaba hacer es lo que llegaste a hacer. Ana Julia. Fíjate que escuchándolas, yo me acuerdo que de pequeñas nosotros jugábamos en dar y dar y dar. Y a mí me encanta dar y servir y ayudar. En el transcurso de mi vida sí hubieron varios cambios. Mi papá exigiendo que estudiara una carrera que yo no quise.
A través de mi rebeldía decidí estudiar otra cosa que no terminé. Y en el caminar fui aprendiendo otras carreras, otras cosas que me empezaron a apasionar. Y yo creo que los años te van enseñando qué es lo que a ti te va apasionando y lo que llegas a hacer ya a esta edad. Pero yo si veo para atrás, comienza desde dar, desde servir. Y ahora en los caminos del Señor es servir. Gracias, Ana Julia. Brenda. Escuchando igual a Doris, me recordé que con mis hermanas nos encantaba la tiendita. Recolectábamos los envoltorios de las golosinas. En mi casa había terreno y habían cosas que las ocupábamos, por ejemplo, hojas o qué sé yo, que era, por ejemplo, la carne. Entonces nos encantaba a mis hermanas y yo jugar de la tiendita, nos perdíamos y mis hermanos llegaban con piedritas o con corcholatas a comprarnos. También jugaba que yo era una cajera de un banco, por ejemplo. Entonces yo soñaba con tener un negocio, eso. Pero en el ir desarrollándome en la vida, yo trabajé 14 años en un puesto que hasta me sorprende por qué soporté tanto tiempo en un puesto fijo. Cuando mi vocación la he descubierto que es el servicio, como dice Ana Julia, y ser un vendedor es un servicio porque hay que brindar un buen servicio al cliente. Entonces descubro esa vocación después de tantos años y ahora que le sirvo al Señor, ese definitivamente desde niña, eso era lo que yo quería, servirle al Señor y servirle a las personas. Qué bonito, Brenda. Anabela. Bueno, desde pequeña a mí me encantaba jugar afuera, correr, andar en bicicleta. Eso es lo que a mí me encantaba hacer y pasaba los días haciéndolo con todos mis hermanos y mis hermanas. Pero también me encantaba la lectura, me encantaba leer el diccionario, aprender las palabras, deletrear las palabras bien. Y en la lectura fue lo que a mí me ayudó a aprender a leer leyendo. Qué bonito. Doris, ¿y tú? La verdad es que yo soñaba con estudiar psicología y a mí me dijeron no, te vas a morir de hambre, no. Se me facilitaban los números y en esa época ser bueno en los números era admirado. Entonces yo me fui a estudiar ingeniería porque me dijeron no, aquí te vas a morir de hambre. Pero ¿qué pasó? A través de toda mi vida he dado clases, cursos, seminarios, soy coach, tengo certificaciones en la línea de mi pasión. Es decir que yo sí soy como el resultado de los sueños de otros, en el sentido de que mis amigos o el grupo me impuso el estudiar una carrera de números, el sacar un posgrado en finanzas, el sacar una maestría en negocios, como porque era lo que todo el mundo iba siguiendo. Pero afortunadamente he podido tener esa otra línea paralela fuera, digamos, de mi vida formal de trabajo, que es donde es mi sueño. ¿Cómo sabes si estás en tu sueño? Vamos a ese punto. Sí, vamos antes de irnos a este punto, yo solo voy a compartir un minuto, decir que yo soñaba, yo daba clases, o sea, yo siempre era maestra. Yo jugaba de ser maestra cuando era chiquita, pero antes siempre estaba como enseñando, ¿verdad? Siempre sentaba la muñeca y yo era su maestra, ¿verdad? Que estaba jugando y eso es lo que me ha tocado. Ahora, cuéntanos. ¿Cómo sabes tú si estás viviendo tu sueño? A ver, esto es súper importante. Cuando tú te sientes cansado en el día, por ejemplo, y vas a realizar esa actividad, que ahora que se valora la mía es dar clases, o sea, tú es como que te conectaras, yo lo defino como que te conectaras a la electricidad, como que tú fueras un celular y tuvieras un cargador, te energizas. ¿Cómo saber si estás viviendo tu vocación? Esa actividad no te cansa. Más allá del cansancio físico, tú la disfrutas tanto que eso te llena a ti de emoción, te sientes valioso, te sientes útil, te sientes que estás trascendiendo, te sientes que estás ayudando. ¿Y cómo se puede saber si alguien lo está viviendo? Te brillan los ojos. El brillo en los ojos es una señal clara
que la persona está trabajando desde su esencia. Y, ¿sabes qué? Todos tenemos un propósito fundamental en esta vida. A ti también, a ti que me estás escuchando y que lo que estamos diciendo te puede sonar a fantasía o algo etéreo. Tú también tienes un propósito maravilloso que Dios ha sembrado en ti. El punto es que toca de repente parar, hacer un alto, hacer introspección y trabajar para descubrirlo. Qué interesante. Y es que el tener un propósito en la vida nos da un sentido a la vida. O sea, una razón por qué despertarse. Una razón por qué vivir. Una persona que encuentra su vocación lo vuelve más resiliente incluso, ¿no? Sí. Claro que sí, porque si tú estás desde tu vocación te vuelves creativo. Si tú estás desde tu esencia, tienes recursos que tu mismo ser interior crea. Porque entonces tú ves las caídas o los fracasos, lo ves como una etapa. No lo ves como algo definitivo, no es como ya ni modo, no se pudo, no. Lo ves como, ok, entonces ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tienes frescura de idea. Cuando estás desde tu esencia. No importa la edad. Por supuesto, no importa. Es que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Ese propósito permanece a través del tiempo. Lo que va cambiando es el cómo. Entonces, si tú tienes vida, tienes en tu esencia la necesidad de sentirte valioso y útil. Eso que no se te olvide. Y todos tenemos mucho por contribuir. Este mundo necesita mucho de la contribución de unos con otros. Entonces, ¿es muy tarde para descubrir mi vocación? Jamás es tarde. Por eso vemos personas a los 100 años graduándose de la universidad, por ejemplo. O vemos personas esperando la jubilación para hasta entonces empezar a vivir su sueño. De eso vamos a hablar al regreso. Vámonos a un corte comercial y volvemos con más. No se nos vaya. Gracias por estar con nosotros. Estamos con el tema del llamado, de la vocación, encontrarle ese propósito a la vida y de estar de verdad, ser dócil a esa voz interior que nos hace vivir esa vocación. Y como decía Doris, que nos brillan los ojos cuando lo hacemos, que cuando hemos perdido las energías y estamos cansados del trabajo y de repente empezamos a hacer eso que nos gusta, nos volvemos a energizar, nos llenamos de vida. Y es importante que a través que va avanzando el tema, que cada uno de ustedes vaya descubriendo, ¿verdad? ¿Realmente estoy viviendo mi vocación o estoy haciendo y cumpliendo el propósito de otros? Sí, Doris. Entonces vamos a ver ahora. Ese es el momento donde te invito que tomes lápiz y papel. No computadora, lápiz y papel. Porque cuando escribimos a mano nos conectamos con nuestro interior. Un poquito de neurociencia. Ok, ¿qué puntos necesitamos hacer en una lista? Primero, ¿qué cosa tú amas hacer? ¿Qué cosa te fascina hacer? Olvídate de tu carrera y olvídate de grandes cosas. Pequeñas tareas. Por ejemplo, amo escuchar a otros, ¿verdad? Amo cocinar para otros y ver que a todos les encantó. ¿Qué te fascina hacer? Ese es el punto 1. Eso debería ser una lista larga, ojalá. Segundo punto, ¿qué cosa a ti te sale bien? ¿Qué cosa haces bien? Yo puedo decir, me fascina cantar, pero no me sale bien. En la lista de qué cosa amo no va a estar cantar. En la cosa de qué hago bien no va a estar. Vamos viendo el punto. Pero mientras vas construyendo los listados, lluvia de ideas, no filtres. ¿Qué amas hacer? ¿Qué cosa te sale bien? Y vamos a una tercera lista. Ese es un modelo de Ken Robinson. La tercera lista es qué cosa, cómo yo puedo servir, cómo yo puedo agregar valor a los demás. Ejemplo, tú eres bueno en matemáticas. Yo podría enseñarle matemática a otros. Yo puedo hablar inglés. Tú podrías de repente dar clases de inglés. Tú eres bueno en cocina, tú podrías dar clases de cocina. Pero salgamos de las clases. Y yo en el trabajo puedo conciliar a las personas. Para mí es fácil escuchar a uno, escuchar a otro y encontrar puntos en común. Yo puedo agregar valor conciliando. 3 listas. ¿Qué cosa me amo hacer? ¿Qué me fascina hacer? ¿Qué cosa
a mí me encanta, qué cosa me sale bien, qué amo hacer, qué cosa hago bien y finalmente yo, ¿cómo puedo aportar valor? ¿Sabes cuál es la clave? La coincidencia. Si tú encuentras algo donde coincidan los tres, ese es tu propósito. Anabela, a ver, en estas 3 preguntas, ¿cómo las pudieras contestar? ¿Qué es lo que me encanta hacer? ¿Qué cosa se te da bien? Y en qué forma tú sientes que ayudas, aportas valor a los demás. Bueno, mi carrera fue en finanzas, pero terminé trabajando en recursos humanos. A mí lo que me encanta es ayudar a las personas a revisar su resumen, a ayudarles a buscar trabajo, ayudarlas a mejorar cómo entrevistar. Me encanta ayudarlas a hacer eso. Y de hecho tengo entendido que ahora que ya estás jubilada, todavía eso te está ayudando con tus hijos, sobrinos, ya incluso hasta sobrinos nietos, ¿no? Exactamente. Todavía les puedo ayudar. Me encanta ayudarles a buscar trabajo, ¿verdad? Ayudar a hacer su resumen para que ellos puedan expresar las aptitudes de ellos para encontrar un buen trabajo. Porque muchas veces no sabemos expresarlo en un documento. Me encanta hacer eso. Pero tú comenzaste entonces, tú estudiaste para finanzas creyendo que esa era tu vocación y terminaste en recursos humanos donde realmente esa era la vocación. Exactamente, así es. Sí, los sueños de otros fue lo que me llevó a estudiar finanzas, pero porque la banca en esos entonces no estaba bien, tuve que tomar otro trabajo y así finalmente llegué a recursos humanos con la ayuda de gente que me ayudó a entender que en realidad esa era mi pasión, ayudar a otros. O sea que tu sueño te encontró a ti. Sí, qué bien dicho, ¿verdad? Gracias, Anabela. Ana Julia. Los jóvenes. Los jóvenes a mí me encantan, siento que les puedo ayudar, me apasionan, ahí encuentro todo y me siento que ellos me llenan, me dan energías, les puedo ayudar, con mi testimonio los puedo ubicar. Entonces sí siento de que inclusive estuve con los jóvenes 8 años y de allí pusieron a otra gente, en lo cual yo sentí de que mientras no estuve con ellos siempre tuve ese llamado, ese don. Y ahora que me lo volvieron a dar, siento ese gozo de estar con los jóvenes nuevamente. Me apasionan y me encanta estar con ellos. Sí, no, y de hecho cada vez que tú estabas con un joven siempre me decía, me encantan los jóvenes. O sea, cada vez que un joven te buscaba, sin estar tú manejando el Ministerio de Jóvenes, tú siempre decías, me encantan los jóvenes, me encantan los jóvenes. Me encantan. Qué bueno, Ana Julia. Brenda. Bueno, a mí me encanta, me apasiona ayudar. En mi trabajo, mi trabajo es de ventas. Me encantan las ventas y desde niña me gustaba hacer eso. Pero cuando en la empresa a mí me piden asignaciones especiales o misiones especiales, digo, hey, qué importante me siento porque piensan en mí para resolver algo que va a beneficiar al trabajo. Entonces, hacer cosas adicionales a lo que es mi trabajo o cualquier otra actividad, eso a mí me encanta. O por ejemplo, cuando en mi comunidad me llaman a servir en cualquier situación, me encanta, o sea, me lleno de gozo porque eso es lo que yo quiero, servirle a las personas porque es tan gratificante ayudar a resolver un problema. Entonces eso es a mí lo que me apasiona realmente, aportar más de lo que doy normalmente. Qué bueno, qué bueno. Ahora, existen obstáculos
O sea, impedimentos, obstáculos. Y especialmente cuando ya uno lleva un caminar haciendo lo que no le gusta, pero ya encontró comodidad. Y buscar la vocación puede requerir renunciar a aquello que a mí me está trayendo una buena remuneración económica y hacer lo que me gusta es completamente empezar de cero. Doris, como coach, ¿verdad? ¿Cuáles son los obstáculos que no nos permite realizarnos? O sea, y encontrar ese propósito, esa pasión en nuestra vida. El primero está en cada uno de nosotros y es el no tener ganas de parar, de hacer introspección y de hacer un balance de nuestras fortalezas y debilidades. Ese es el primer gran obstáculo. Y ahora eso es muy difícil porque ahora todo el mundo anda a la carrera, andamos a la carrera. Y lo escucho mucho dentro de los procesos de coaching, por ejemplo, personas que me dicen, ya gano lo que quería ganar, ya tengo el apartamento, el carro, la casa, el matrimonio, lo que sea que quería tener. Mi vida no tiene sentido. Lo escucho muchas veces, no una, varias. De hecho, sabemos por nuestro trabajo en otro proyecto que hay muchas personas hasta llegan al punto de quitarse la vida, con una vida completa donde se han cumplido todas sus metas profesionales y personales. ¿Por qué pasa eso? Porque no conectamos con nuestra esencia. Entonces el primer obstáculo somos nosotros mismos. Porque al no pararnos a pensar, no valoramos fortalezas y debilidades. Y se trata de construir desde nuestras fortalezas. El segundo obstáculo es el que tú decías. Sin embargo, cuando uno pasa por el proceso del primero que acabo de mencionar, el segundo ya pierde como valor o relevancia. Conozco varias personas que han renunciado de un trabajo para irse a otro donde van a ganar menos y van a volver a comenzar. Porque ya descubrieron que en donde tienen estatus, tienen sueldo, tienen remuneración, tienen carro del año, tienen lo que sea, no tienen tiempo para vivir. Afortunadamente, la generación Y más la Z sí tiene ganas de vivir. No como hablo de mí, pues mi generación era trabajo, metas, resultados. Las nuevas generaciones nos están enseñando mucho. Y por eso siempre critico cuando hay detractores, porque las nuevas generaciones sí están teniendo un mejor balance de vida. Primera cosa, párate a pensar y analizar tus fortalezas y debilidades. Segunda cosa, te la voy a poner bien fácil. Dibuja esta mano en un papel, 5 dedos. Tu familia y ponete una nota de 0 a 10. Tus finanzas, tu salud, tus amistades, tus relaciones, cómo están y aquí tu profesión. Cuando analizas los 5, te das cuenta que tu carrera, tu vida profesional es 1 de 5. Y entonces eso te ayuda a hacer un alto y que el precio a pagar de hacer de repente un cambio, de dejar una posición de alto estatus para volver a empezar en otra área, valga la pena. Sí, interesante, ¿verdad? O sea, cómo el bajar, y a veces uno lo ha visto en personas que dicen, pero ¿y cómo te cambiaste de trabajo? Si eras vicepresidente o eras gerente o algo, y te has ido a un trabajo ganando menos, pero entonces es bien claro eso, ¿no? Así es, porque nos damos cuenta que somos una persona completa y que no nos define nuestra profesión, pero el paso 1 es pagar el precio de pararse a pensar que cuesta un montón. Queremos resultados sin esfuerzo. Quiero encontrar mi vocación porque no le encuentro sentido a la vida. Ok, vamos a hacer este ejercicio, de esta semana a la otra, tú me vas a traer un FODA tuyo. Siguiente semana, que no tuve tiempo. FODA es fortalezas y debilidades. Qué interesante. No se nos vaya, vámonos a un corte comercial, pero quédese con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Hemos estado hablando de este llamado, de este propósito en nuestra vida, en el día a día, pero también es el llamado de Dios. El Señor nos llama, ¿verdad? El Señor nos vio, nos ve y nos hace un llamado. Y tenemos varias citas bíblicas. Tenemos, por ejemplo, Jeremías 1:5. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí.
y antes que nacieses te santifiqué y te di y te llamé a ser profeta de las naciones. Esto fue para Jeremías. Pero si nosotros vemos en todas las Sagradas Escrituras, vamos a ir viendo todos los hombres y mujeres que Dios los iba llamando y que iban respondiendo. Pero también tenemos como aquel joven rico que el Señor lo llamó a seguirle, ¿verdad? Pero él tenía muchos bienes y él no quiso. Dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Y él se puso muy triste y se retiró. También ante el llamado que el Señor nos hace para poderle servir, para proclamar el reino de Dios, para llevar a otras personas a los pies del Señor, igualmente están aquellas que dicen, sí, aquí estoy, Señor, como lo hizo Samuel, el profeta Samuel, pero hay otras personas que dicen, no. Entonces sí podemos también bloquear ese llamado que el Señor nos hace. Lo importante es que cuando uno no responde al llamado que el Señor nos hace, a la vocación que el Señor nos llama, no encontramos la felicidad. Y yo lo he escuchado en personas que tuvieron un llamado para la vida consagrada o un llamado para el sacerdocio, pero por X, Y, Z motivos, padres, situaciones económicas y todo, decidieron decir no. Y yo me he encontrado a estas personas a través de los años que me han dicho, siempre he sentido ese vacío y ya no puedo volver porque ya me casé, porque ya tengo hijos. Pero estas personas siguen predicando, siguen haciendo servicio como que fueran sacerdotes, llevando en su corazón el vacío de que el Señor había depositado en esta persona la vocación. ¿Para qué? Para que consagrara, para que convirtiera el pan y el vino en la sangre y el cuerpo de Cristo. Y se quedaron con ese dolor de que el Señor lo había llamado para que en nombre de Él dijera, yo en el nombre del Señor te absuelvo tus pecados. Entonces viven una frustración toda su vida. El no decirle sí a ese llamado. Es que aparte de lo que mencionábamos en la sección anterior, el no que estar dispuesto a pagar el precio de analizarte, de hacer introspección, el segundo obstáculo son los miedos no resueltos. ¿Y de dónde vienen los miedos? De las heridas no trabajadas. Y ahí es donde solo de la mano del Señor podemos avanzar. O sea, en los caminos del Señor vamos aprendiendo a trabajar nuestras heridas, a abrazar nuestras heridas. Y al abrazar nuestras heridas, vamos también abrazando quién somos. Vamos entendiendo que si te equivocas, yo tengo una pregunta que desde el coaching, la pregunta más maravillosa del universo para mí es, ¿y? Si tú me decís, pero mira, y se me va mal, ¿y si te va bien? O sea, ¿y si no me dan la oportunidad? ¿Y? Entonces, ¿cómo está el trabajo en ti? ¿Estás permitiendo que el Señor te muestre cuáles son las heridas que son un obstáculo para la obra de Dios en ti? Porque es importante recordar que Dios no ha hecho desperdicio. Dios ha hecho personas con infinidad de dones y talentos, pero la posibilidad de que esos talentos que están en forma de semilla se conviertan en fruto pasa porque realmente permitamos que la obra de Dios se haga en cada uno de nosotros. Sí, sí. A ver, Ana Julia. Pues yo sí siento de que la semilla que el Señor sembró en mí sí ha dado fruto. Y sí ha sido muy efectivo porque dentro de mi rebeldía, que mi papá quería que estudiara finanzas y la banca, yo no quería estudiar banca. Yo quería ser yo, lo que a mí me apasionaba. Yo quería ser fotógrafa, yo quería estudiar publicidad, yo quería estudiar, andar en el campo, estudiar periodismo. Y mi papá no me dejó. Entonces ahí empezó mi rebeldía. Y me acerqué a esas dos personas, amigas, y me fui a trabajar con ellas y yo le decía a mi papá que ellas me pagaban y no me pagaban. Pero yo no quería estar trabajando en el banco. Y andaba para arriba y para abajo y yo le mentía a mi papá y ¿cuánto te pagan? Tanto me pagan. Y no me pagaban. Y así fui yo aprendiendo a ser yo.
lo que yo quería y me gustaba. Y a raíz de eso fui aprendiendo a valerme, a hacer lo que yo quería, y ahí nació la pasión también a servir y aprender a dar. Gracias, Ana Julia. Anabela, algo que te haya tocado en tu vida que no querías hacer, pero no tenías salida, pero sentiste que fue una carga muy fuerte hasta que lograste cambiar todo esto. Bueno, Sí, o sea, por ejemplo, cuando tú dices que empezaste con finanzas y entraste a un banco y tú me contabas antes de las cámaras que tú estuviste trabajando con una persona en unos números y que era agobiante y que era una situación, o sea, sí era interesante, pero no era tu vocación. exactamente. Yo empecé yo estudié finanzas, pero cuando empecé a trabajar no habían trabajos en finanzas y entonces empecé a trabajar como asistente. Yo había dejado de ser asistente y estudié para no ser asistente, sino que, ¿verdad?, ser la banquera. Pero esa posición no se me presentó, entonces tuve que tomar otra vez la posición de asistente, lo cual yo no quería hacer. Pero dije, voy a hacer un buen trabajo. Y lo hice. Cuando el presidente del banco vio que mis talentos eran más que de asistente, me dio la oportunidad de tomar otra posición de auditoría interna del banco, lo cual era lo que a mí me encantaba también, porque a mí me encantaba leer, estudiar las leyes, eso me encantaba. Poco a poco, eso me llevó a recursos humanos, porque el presidente se dio cuenta de que yo podía aprender cualquier área que me pusieran y terminé con recursos humanos, que fue mi vocación. Pero qué interesante, ¿verdad? Qué interesante, porque muchas veces uno dice, no, es que eso no es mi llamado. Pero qué interesante es en la experiencia de Anabela de que a veces uno empieza en un área que no le gusta, pero sabe que poco a poco va a encontrar, se le van a ir abriendo puertas hasta llegar al lugar a donde uno quiere estar. Doris. Y justamente ese es uno de los tips que te íbamos a dar. Probar. O sea, probar diferentes cosas, hacer diferentes cosas. No solo porque desde el punto de vista de neurociencias, lo que mantiene saludable el cerebro es hacer cosas diferentes para usar otras áreas del cerebro, sino porque es la manera de encontrar. No hay forma. O sea, a ti que nos estás viendo, si tú dices que eso a mí no me gusta, la pregunta es, ¿y ya lo hiciste? Porque si ya lo hiciste, no te gusta, definitivamente descartado, pero te quedan 10 millones de posibilidades por probar. Entonces, hacer cosas distintas. No te digo renuncia de tu trabajo necesariamente, aunque es genial. Yo he podido estar en diferentes áreas y te digo que es genial. Pero prueba en tu tiempo libre. Haz cosas distintas, escríbete cursos distintos, conoce personas diferentes. Y otro tip es tener un grupo de apoyo. Personas mentores, entusiastas, personas llenas de energía. O sea, de verdad, apártate de aquellos que se quejan, apártate de las víctimas, llénate de personas llenas de energía, aunque hagan otra cosa, porque te van a mantener en ese dinamismo de buscar cosas que te energicen a ti. Brenda. A mí mi mamá, como ella trabajó toda su vida en el área hospitalaria, a mí me decía que ella soñaba de verme de médico. Ella quería que estudiara para ser doctora. Y a mí, en las carreras de medicina, definitivamente no, porque vi muchas cosas en el hospital. Sin embargo, la vida me llevó a estudiar administración de empresas, una carrera que no quería, pero la estudié porque mi papá decía, es que esa es la carrera que le va a dar de comer. Entonces yo quería estudiar periodismo o algo que estuviera involucrado con las comunicaciones, con el mercadeo, ese tipo de cosas. Pero pues como era lo que tenía que estudiar, estudié eso y tuve un trabajo que me atormentó porque era un trabajo en el área de compras. A mí ese rubro no me gusta, pero por la necesidad y que se dio la oportunidad, me necesitaba trabajar
trabajé en esa área. Entonces, ese trabajo a mí me atormentaba. Terminó por fin, porque era un proyecto. Sin embargo, me llevó a trabajar en el área administrativa, pues era lo que había estudiado. Pero cuando salí de ese trabajo, yo dije, yo voy a intentar buscar un trabajo en ventas. Y me enfoqué en hacer eso y llegué a una empresa de alimentos y yo descubrí mis talentos, me sorprendí a mí misma de mis talentos en esa área y me sentí exitosa hasta el día de hoy. Me encanta lo que hago, me apasiona eso que hago porque encierra muchas cosas. Primero, que me gusta hacerlo. Segundo, el servicio que le doy a la gente del producto que vendo. Y aparte de eso, la satisfacción de sentir que lo que vendo va enfocado a mis valores, ¿verdad? Qué interesante. Vamos a irnos a un corte comercial, pero quisiera ver qué pasa cuando ya las personas se jubilaron, cuando ya las vocaciones ya tal vez ya no tienen esas posibilidades simplemente porque ya dejaron de trabajar en esas áreas, están en otras áreas de jubilación, de mayores de edad. ¿Cómo encontrar lo que les apasiona ya siendo personas mayores? No se nos vaya, regresamos pronto. Gracias por estar con nosotros en su programa ¿Para dónde vamos? Con el tema el llamado, la vocación. Isaías capítulo 6, versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Esto es Isaías. Realmente ese llamado, y es que en nuestra vida, toda nuestra vida tiene que ser una respuesta a un llamado, ¿verdad? A un llamado que nos hace incluso en la edad adulta, porque, como decía antes del corte comercial, también personas adultas, nosotros ya somos adultas, nosotros ya estamos en otra situación, y usted que nos ve tal vez son personas más allá de la tercera edad. ¿Cómo pueden vivir esta vocación ya siendo personas mayores de edad? Bueno, en primer lugar, como hemos mencionado antes, tú no eres tu trabajo, tú no eres tu profesión. O sea, el estar jubilado, qué bendición. Ya puedes vivir sin un horario fijo, pero eso no tiene nada que ver con tu vocación. Ahora, ¿qué hago? Pero si realmente a mi vida le daba sentido el tener un horario, el tener un jefe, ok, párate a pensar. Hay mucho por hacer. Si necesitas ayuda, busca de repente un consejero. Si estás en una comunidad, busca un pastoreo. Pero, ¿cuáles serían las claves? Primero, lo que ya dijimos, analiza cuáles son tus cosas buenas, cuáles son tus fortalezas. Anabela nos lo decía, ella ha trabajado en recursos humanos, asesorando a personas ahora, ya desde su jubilación, para que puedan hacer un buen currículum. ¡Qué bendición! Poner tus dones y talentos ahora gratis al servicio de los que te rodean. Yo solo te quiero decir, si tú estás en tu casa postrado en una cama, si dices, pero ya esto yo lo hubiese escuchado cuando tenía 20 años, jamás es demasiado tarde. Hoy también hay mucho por hacer. Las personas que te llegan a visitar, tú les puedes escuchar, tú les puedes dar un consejo. Mira que hay muchísimo por hacer. Yo te quiero decir que cada día de vida viene con un sueño de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Solo te pido algo, no te quedes solo, no te aísles, porque el mundo te necesita, tu familia, los que te rodean te necesitan y tú tienes mucho por dar aún. Qué bonito. Miren lo que dice en Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9, dice: Dios nos ha salvado y nos ha llamado a una vocación santa.
no por nuestras obras, sino por su propia voluntad y por la gracia que nos ha sido dada desde la eternidad en Jesucristo. Ese llamado y esa vocación, y como personas mayores, igual. No pasa nada. No pasa nada. Dice San Juan Bosco, dice, cada uno de nosotros tiene una vocación. La felicidad consiste en descubrirla y seguirla. Nosotros, mi madre tiene 90 años, fue una gran servidora del Señor, ya ahora está muy bien de salud, dentro de lo que cabe para una persona de esa edad. ¿Cuál es su vocación? Ahora sirve orando desde que amanece hasta que anochece. Ora por sus hijos, ora por sus nietos, ora por todas las personas que nosotros les pedimos que ore, ¿verdad? Siempre está viendo las películas del Canal 8 y siempre está con los canales católicos y esa es su vida. Y se siente bien, se siente plena, se siente realizada. Ya no es tiempo de ir a ser ministra de la comunión, de tener talleres de oración, de estar ella, ya no, en sanación. Ahora ella, su vocación es estar en las cosas de Dios, orando por todos, ¿verdad? De hecho, ese es un ejemplo de lo que todos podemos hacer. Es que muchas veces creemos que hacer cosas está mezclado con actividad. Y no es así. Tú puedes hacer mucho desde un consejo o desde escuchar. Es que te lo vuelvo a decir, porque si algo nos cuesta es encontrar un oído que nos consuele. Y a ti que estás en tu casa es el momento de repente perfecto para que tú seas esa persona en tu familia que aconseja y escucha desde lo que tú misma has vivido. Gracias, Ana Julia. Perdón. No, Brenda. Bueno, el consejo que yo le puedo dar a los señores de la tercera edad es que pueden hacer lo que quieran, manualidades, pueden emprender. Hay muchos empresarios que después de los 50, 60 años hicieron sus negocios y son empresarios exitosos mundialmente. Hay tanto que hacer, el tiempo es tanto que nos puede ocupar en manualidades o en cualquier cosa. Simplemente hacer lo que les satisfaga, lo que les llene el corazón, lo que les llene es su ser, ¿verdad? El siempre estar haciendo para no sentir el tiempo largo, pues, ¿verdad? Y disfrutar Gracias. la familia. Gracias, Brenda. Anabela. Bueno, yo siento que todos estos años yo le he dado muchísimo a los trabajos que yo he hecho. También a mis hijos, a mis hijastros y a mis nietos. Yo siento que ahora, así de jubilada, yo necesito dedicarle más tiempo también a mi marido, porque mi marido ha estado a la par mía y siento que no le he dedicado la calidad de tiempo que yo debería de haberle dedicado por estar ocupada en tantas cosas siguiendo mi vocación. En estos momentos de la tercera edad requiere bastante paciencia con las personas mayores y yo siento que lo que yo voy a hacer es tratar de mejorar mi relación con mi marido, ¿verdad? Porque siento que no le he dedicado la cantidad de tiempo que debería habérsela dedicado, sí. Y ya está bastante mayor y está enfermo. Ya está bastante Qué mayor bueno. y sí. Qué riqueza. Eso es una gran bendición porque nunca es tarde. Para eso son estos programas. Estos programas son para que nos hagan clic, nos ayuden. Por eso se llama ¿Para dónde vamos? Porque nos da dirección y línea de decir, hey, tengo que hacer esto, tengo que ayudarle a un hijo, tengo que ayudar a una situación o algo. Vamos con Ana Julia y esto viene después vamos a recomendarle ese libro que nos abre camino. Ana Julia, y hacemos la oración. En el nombre Sí. del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mi Dios, tú tienes palabras de vida eterna. Como dice la palabra en Oseas,
Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy venimos ante ti, mi Dios, a pedirte que nos muestres tu camino. Que cuando nos llames, Señor, nos encuentres trabajando. Que tu Santo Espíritu nos muestre nuestra vocación para poder ayudar, para poder emprender, para poder hacer, para poder donarnos. Hay tanta necesidad en el mundo, Señor, que sabemos que si nos has dado vida es porque quieres que seamos instrumentos tuyos, Señor. A donde estemos, muéstranos el camino. Abre nuestros oídos, danos nuestros ojos, Señor, para que podamos ver a dónde ir. Danos movimiento, Señor Jesús, para poder levantar al necesitado. Que nuestra vocación, Señor, sea urgente para poder salir a las calles y buscar quién necesita de tu palabra. Mamita María, camina con nosotros, porque sabemos, mi Dios, que tenemos tanto, porque nuestra meta es el cielo, Señor. Necesitamos tanto de ti para poder dar a los demás. Por eso hoy, Señor, queremos decirte, quédate con nosotros para poder descubrir lo mucho que tú tienes para nosotros, para que nosotros podamos dar. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. A ver, Doris, ¿tienes un libro que recomendarnos? Sí. Hoy traigo el libro, se llama Los 5 Mandamientos para tener una vida plena. Este libro está escrito por una cuidadora de medicina paliativa y es anecdótico, son historias de ella con sus pacientes, de las cuales se extrae 5 lecciones. Rápidamente, primero, ojalá hubiese tenido el valor de vivir la vida que Dios soñó para mí. Ojalá no hubiese trabajado tanto. Ojalá hubiese tenido el valor siempre de expresar mis sentimientos. Ojalá no hubiese perdido el contacto con mis relaciones significativas y ojalá me hubiese dado el permiso de ser feliz. Wow, disponible en Libros La Ceiba, Los 5 Mandamientos para tener una vida plena. Qué buenísimo, buenísimo. Bueno, el tiempo se nos va. Es importante que podamos revisar nuestra vocación, nuestro llamado y realmente al final todos hemos sido llamados para un día estar con el Señor en la vida eterna. Ese es el llamado más importante. Jesucristo vino a morir por ti y por mí para llevarnos a todos un día al cielo. Ese es el llamado más importante que no se nos puede olvidar. Y les recuerdo su programa Para Dónde Vamos, los días sábados a las 6 de la tarde, domingo a las 4 de la tarde, en reprise y martes a las 9 de la noche en Agape TV, Canal 8. Les doy gracias, Doris, Ana Julia, Brenda, Anabela. Gracias porque sus testimonios, tu conocimiento son de gran riqueza para todos. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.